Seguimos aquí en su espacio Tiro al Blanco, Voz para el Cambio, conversando con Narciso Izaconde y con don Roberto Payano. Queremos aprovechar para entregarle a don Narciso nuestro libro Dolor Adentro, que lo publicamos el martes pasado, Dolor Adentro. Y a propósito del tema que estábamos tocando, hay un texto nuestro, un poema, en el capítulo que trabajamos el tema de los niños, que dice así: me duele el niño limpiavidrios, es tan niño como aquel que nace en palacio, como el hijo de un político indelicado. Aquel niño huele cemento, es tan niño como los hijos de la Sun Lan, aunque el destino sea diferente. Aquel niño limpiabotas es tan niño como los hijos de la Oi Soe, aunque la vida marque caminos diferentes. Aquel niño de Gualey es tan niño como los hijos de los supertucanos, aunque vayan a la misma iglesia. Aquel niño de Capotillo es tan niño como los hijos de Punta Catalina, aunque la contaminación mate a los dos. Es tan niño como el hijo del banquero. Aquel niño de Villajuana es tan niño como los hijos de Odebrecht. Aunque no lo crea usted, niños todos son. Dolor Adentro, Secre, para que lo disfrute y lo comparta. Una ilustración del artista Manuel Almonte, el patriarca de los comunistas, Manuel Almonte. Don Payano, vamos a entrar en política internacional con el Secre. ¿Con qué entramos, don Payano? Oye, Alfonso, ¿dónde está Narciso Izaconde? Sea en Tiro al Blanco, sea en Voz para el Cambio, sea en cualquiera de los tantos medios alternativos o tradicionales que el SECRE usa para lo que todavía podemos aportar al proceso de avance de la sociedad, a cambiar esto algún día. Es imposible dejar el tema de la solidaridad con los pueblos del mundo que luchan por su independencia definitiva, porque Estados Unidos un día entienda que si no se meten con él tampoco debe meterse con nadie. Y entre esos países se calienta un poco la situación en estos días de los cubanos, cuando el actual presidente de los Estados Unidos insiste en apretar más el bloqueo a Cuba, a ver cómo la asfixia de hambre al no poder darle de frente a ese pueblo que le dijo: aquí mandan los cubanos, aquí no mandas tú. Si hay otros países por ahí donde manda Estados Unidos, bueno, eso es problema de ellos, pero los cubanos han resistido. El bloqueo, la ley Ellsworth, es una ley sumamente terrible que plantea que cuando el gobierno socialista de Cuba se caiga completamente, Estados Unidos pensaría en la posibilidad de levantar el bloqueo. O sea, ni siquiera en esa posibilidad te lo está asegurando, sino que ellos analizarían. La ley El Burton dice que Estados Unidos nombraría a un administrador en Cuba, y entonces sería que permitiría que ese pueblo trabaje, exporte, importe, tenga relaciones normales. Dios mío. Es el coloniaje con todo el hígado, con toda la hiel, con todo el odio de lo que ha sido la rebeldía y la dignidad de mi pueblo. Es algo muy, yo diría, peculiar, ¿no?, en la política imperial, porque no es solo la política colonialista en sentido, la recolonización de países. Es que en el caso de Cuba hay un ingrediente de venganza cruel, porque se trata de un expediente, además, que está demostrado no ha podido doblegar a Cuba.
pero es muy cruel. Y vuelve otra vez la crueldad. Hubo un respiro efímero con la política de Obama, que yo pienso que fue una política calculada. Obama sabía perfectamente que quienes le sucedían no le daban seguimiento. Y además lo hizo al final. O era Trump o era Hillary, que tenía una política totalmente diferente frente a él, y él lo hizo al final. Es decir, estaba calculado dentro de esto, él se da prestigio, porque bueno, el presidente de Estados Unidos que estableció relaciones diplomáticas con Cuba después de 50 años, y reconocía el fracaso de la política de bloqueo. Pero bueno, aquí estamos frente a un endurecimiento de esa política, en un grado en que el componente neofascista que representa a Trump y todo lo que es la corriente de poder que representa, yo no quisiera que lo viéramos simplemente como un loco que tenga, que sea un atronado, por lo menos, sino verlo como un producto, es un engendro de esa sociedad. Trump, alguien lo definió, me parece muy bien, es un estafador además de bienes raíces. Esa es su profesión, y es el que preside a los Estados Unidos, con una mentalidad de imponer la supremacía blanca, de desprecio a los pueblos de nuestra América morena, como se le llama, ¿no? A los pueblos originarios, al mulataje, a la negritud, todo ese componente racista que se expresa también al interior de Estados Unidos como xenofobia, está volcado ahora contra Cuba. Y no solo contra Cuba, porque es un reforzamiento del endurecimiento y de la contraofensiva para recolonizar, con resultados magros, podemos decir, porque ellos logran producir cierto viraje hacia la derecha, hacia la extrema derecha, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, pero no logran estabilizar las situaciones. Cada vez la crisis mayor en estas sociedades. Intentan asfixiar, estrangular a Venezuela. En Venezuela han aplicado un bloqueo brutal, un bloqueo acompañado también de una guerra de quinta generación que toca todo: desabastecimiento, sabotaje a la economía, violencia, amenaza de invasión, guerra cibernética, guerra económica, todo esto. Y en lo de Cuba ahora, el elemento más sobresaliente es el estrangulamiento vía el sistema financiero internacional. Es decir, están impidiendo que su banca y la banca de todas sus fuerzas aliadas, todas las que ellos puedan presionar, todas las que ellos puedan chantajear, no pueda hacer ninguna operación en Cuba. Y eso se ha reflejado hasta en la República Dominicana, como planteé en el artículo del domingo. Aquí a la embajada cubana no le aceptan una cuenta en un banco. Y si le aceptan algo puede ser circunstancial, pero hay una política, y es una política de subordinación, porque el viraje está clarito. Es decir, la cúpula del PLD, danilismo y leonelismo, han pasado, y sobre todo el que ejerce el gobierno en el momento es el que tiene la posibilidad de hacer esa política, ha pasado de aquella política de relaciones, de distensión con Cuba, con Venezuela, de Petrocaribe, de cooperación, de coexistencia, ¿no?, a una política ya de hostilidad, porque están utilizando el territorio dominicano para planes de conspiración y desestabilización de Venezuela. Vendieron el voto dominicano, a cambio le dieron un puesto en el Consejo de la ONU, y lo están utilizando junto con el Grupo de Lima, la extrema derecha continental, las operaciones del Comando Sur en República Dominicana, vía operaciones antidesastres, vía conformación de ejercicios multinacionales, como lo que acaban de realizarse en la base de la Caldera,
todo el tema del programa minero acelerándose. Todo eso son concesiones claras dentro de una política de subordinación a este endurecimiento de la política exterior de los Estados Unidos en el continente y en el mundo en sentido general. Narciso, cuando se produce el acercamiento de Barack Obama a Cuba, que tiene aquella conferencia con Raúl, ambos hacen una declaración conjunta, Raúl desde La Habana, Obama desde Washington, al mismo tiempo, más o menos con lo mismo contenido, dando apertura a ese intercambio y a esas relaciones diplomáticas, anunciando apertura de embajada. Mucha gente en el mundo pensó que ya no tenía sentido la solidaridad con Cuba. Sin embargo, la subsecretaria de Estado que encabezó la negociación por parte de Estados Unidos con Cuba, creo que de apellido Richardson, si mal no recuerdo, la que fue, ella dejó claro enseguida que los objetivos seguían siendo los mismos, pero por medios diferentes. Es decir, nosotros seguimos pensando, desde Estados Unidos, decía ella, en que aquí las cosas tienen que cambiar. Es decir, nadie podía llamarse a engaño, y en ese cuadro, con esa expresión así lineal de ella, los objetivos siguen siendo lo mismo. Los solidarios en la República Dominicana nos mantuvimos firmes y redoblamos la guardia con ese tema, porque no era posible. Ahí está. ¿Podrán doblegar a Cuba? De ninguna manera, pienso. Yo creo que en Cuba está profundamente enraizado en la sociedad cubana. Y hay una parte fuerte del pueblo cubano que no acepta la recolonización de Cuba. Porque ahí no hay de otra. Tú lo decías con lo de la ley. El diseño de Estados Unidos es hacer de Cuba una colonia. No hay de otra. Y una gran parte de la sociedad cubana, y es lo que pasa con lo de Venezuela, que no lo han entendido mucha gente. En Venezuela lo que está operando para defender ese proceso es el sentido de soberanía. Es la conciencia que se creó en todo el periodo chavista alrededor, pero no solo. Es el peso de lo bolivariano en la conciencia colectiva. En Venezuela que está y en Cuba el peso de lo martiano, reforzado por Fidel. Eso no es cualquier. Ahí hay que destruir ese pueblo prácticamente. Ahí hay que tirar todas las bombas del mundo. Yo creo que eso tiene un nivel de defensa y de resistencia muy fuerte. Yo no soy... que no es circunstancial, que no depende de quién esté en este momento en la presidencia. Porque fíjate, en pocos años en Cuba se han producido, Fidel tuvo que dejar de ejercer la presidencia en Cuba, la hizo Raúl se retira, está Díaz-Canel, pero hay elementos comunes fundamentales. Y el tema, la principal conquista de esa revolución es la soberanía, aparte de los programas sociales, de los profundos cambios que se han producido en la formación de la gente, en la conciencia, en la educación. Es un pueblo de alto nivel en formación escolar, en formación académica. El papel de la solidaridad y la necesidad de reforzarla en estos tiempos con Cuba. Ahora mucho más, porque es que no se puede descartar. Bueno, si no la descartan ellos, si abiertamente ellos, es decir, Trump y su staff viven diciendo que el expediente invasión no está descartado en el caso venezolano ni en ningún caso. Y todas las señales que da el Pentágono, hay claras señales de que ellos están formando una fuerza interamericana tipo FIT, la del 65 aquí. Eso que hicieron aquí y que van a seguir haciéndolo aquí y en otras islas del Caribe, que son los programas de ejercicio refrendados por 22 países. Pero cuando tú vienes a ver, tú dices, bueno, pero de los 22 países hay como 16, 17 que apenas tienen policías pequeñas en las islas del Caribe, en parte de Costa Rica, en fin. La fuerza fundamental ahí está en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Canadá. Estamos hablando de 2 potencias norteamericanas, 2 potencias europeas. Colombia entra dentro de esto, que además Colombia está participando en la OTAN, y República Dominicana
de afrentosa, ¿no? Dando el fundillo ahí, dando el fundillo. Eso lo que te pinta claramente es una OTAN para el continente, una OTANcita para el continente. Claro, en el caso venezolano, mientras se mantenga compacto el mando fundamental de las Fuerzas Armadas, y ahí hay un componente también de conciencia chavista y de soberanía, es muy difícil el tema. Es muy difícil el tema de la invasión. Y además, se ha cualificado las Fuerzas Armadas bolivarianas con el pacto tecnológico con Rusia. Es decir, la capacidad que tiene hoy el ejército venezolano es muy alta en comparación hasta con los ejércitos vecinos. Entonces, no es fácil el tema aquí, pero hay una determinación de desestabilización, de reversión de esos procesos, de recolonización, que requiere de solidaridad, y más que solidaridad, de interacción. Yo creo que hay que pensar mucho más el tema de la coordinación de los movimientos revolucionarios, de los movimientos sociales, de las fuerzas revolucionarias del continente, del mundo. Porque además es una oportunidad también, porque en fin de cuentas, toda esa política imperial estadounidense es típica de un imperio en decadencia, con una crisis integral. La crisis es una crisis, es como se ha dicho, una multicrisis, una crisis económica, social, ambiental, urbanística, político-institucional, en muchos países. El tema de la crisis migratoria. Son contingentes enormes que se están movilizando hacia los Estados Unidos. Todo el tema ese centroamericano, eso no es cualquier cosa, señores. Miles y miles de gente caminando por el derecho a vivir. Es que el estrangulamiento, la asfixia que han sometido estos pueblos ha generado unos niveles de empobrecimiento brutales. Y entonces vienen las avalanchas migratorias, la está sufriendo también Europa, la está sintiendo Europa. ¿Y qué pueden esperar con lo que han hecho con África del Norte, en términos de estrangulamiento económico y de guerras? Entonces el fenómeno se sigue desarrollando. Es decir, es un periodo muy convulso de la humanidad, donde se necesita una intervención revolucionaria cada vez más coordinada, más internacionalista. Yo no soy muy dado a llamar a nadie a orar o a rezar, según sea su congregación, con el mayor respeto a los que sí lo hacen. La tranquilidad que te dan las religiones a veces también tiene su valor, no sé, siempre que no se use para servir al sector que tiene la sartén por el mango en el poder. Lo que a mí sí me gusta, Secre, Alfonso, amigos de Tiro al Blanco, de Voz para el Cambio, es la filosofía del karma. Cómo tus acciones, la teoría de que tus acciones generan reacciones, de que todo se paga, y se paga aquí, en la tierra, en la vida. Yo hago votos, yo soy capaz de rezar, yo hago votos porque los bancos dominicanos que Narciso ha mencionado, lo mencionó el Secre, no yo, su actitud hacia Cuba, el gobierno dominicano, su actitud hacia Cuba, hacia Venezuela, le sucede algún tipo de karma. Yo creo que tienen que pagarla, porque ¿cómo es posible que los bancos dominicanos, que son tan comprensivos para recibir dinero que ellos no saben de dónde viene, que tanta gente pueda lavar aquí, que esos sobornos de Odebrecht, de Punta Catalina y de lo que no es Odebrecht, no están en una funda negra abajo de un colchón, están ganando intereses y reinvirtiéndose? Usted hace mucho que no trae a algún artista internacional a un gran evento. ¿Verdad? Ahí entra un tema y un problema de moral. Entonces el dinerito de unos chelitos de Cuba,
que todo el mundo puede preguntar cómo lo consigue, tienen que andar con él en una funda plástica, a pagar en efectivo en el supermercado, a comprar un carro, ¿quién te lo va a vender en efectivo? Don Payano, esos bancos quisieran tener el dinero de las instituciones cubanas que están en el país, como la embajada, el consulado, otras agencias de salud que pueden tener, la propia cubana de aviación. Hay mandatos imperiales. Claro. Pero cuando usted en eso incluye hasta el mismo Banco del Estado Dominicano, y eso se llama traición. Pero es que Cuba ha hecho por la República Dominicana más que muchos de esos amigos fuertes, ricos, Y grandes, recientemente, que no te prestan 2 centavos si tú no se lo vas a comprar en materiales a sus propias empresas. yo estoy de acuerdo con Que usted, no- pero entra en juego ahí la moral y cómo el imperio lo tiene agarrado por el asunto aquel que dijo don Hipólito, por el pichirrí, Bueno, ¿verdad? el imperio sabemos que ojalá la Porque pague todos esos bancos, y esa gente. todos esos bancos tienen su propia lavandería. Y entonces, si el imperio dice no acuerdo con Cuba, cerrar la puerta a Cuba, tú sabes que tienen que hacerlo porque si no, entonces le sacan el expediente de lo que ellos lavan. Tú sabes que además bueno. las señales anti-reelección y anti-repostulación de Leonel que se han dado, de Leonel y de Danilo, lo llevan a ese tipo de política, no a defenderse dignamente, sino a hacer concesiones mayores. A girar más a la derecha todavía. Y eso es lo que está pasando. Estados Unidos lo aprieta, le dice, y entonces ellos van cediendo. Porque tienen una cola que se la pueden pisar. Pero claro, es que, oye, nada más el expediente narco, yo le he dicho muchas veces, es decir, cuando tú agarras Figueroa Agosto, Torre Atiemar, Arturo del Tiempo Márquez, el zar de la heroína Nelson Solano, que está preso en Estados Unidos, extraditado desde aquí, que el gobierno de Leonel le dio 5.000 millones en contrata como manto encubridor, mientras era considerado el zar de la heroína en el Caribe, y que ha confesado muchísimas cosas. En Tiro al Blanco se publicaron 3 fotos distintas de Leonel con altos dirigentes del PLD con Nelson Solano, pero está la de Arturo del Tiempo Márquez, y está el vínculo de Félix Bautista y de todo esto. Es decir, tienen capacidad de chantaje, es decir, y tienen mucha información, entonces lo doblegan y ellos se dejan doblegar. En estos días veíamos hablando, bueno, siempre lo están haciendo, hablando de Bosch a los periodistas. Y uno dice, bueno, pero oye, ahí sí hay una traición de origen. Si tú agarras la postura de Bosch frente a Cuba, frente a los procesos mundiales, frente a Estados Unidos, frente al imperialismo, en una posición de defensa de la soberanía de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos. Y estos tipos se han corrido para el lado opuesto, y así con el tema ético-moral y la corrupción y todo esto. Entonces no es extraño que terminen haciendo cosas como esta, que son grotescas, groseras, porque que como tú dices, el Banco Comercial del Estado no le abre una cuenta, es algo como que tú dices, ¿qué es esto? Pero es un país con el que tú tienes relaciones, con el que tú tienes una embajada, ¿no entiendes? ¿Qué le han hecho a Venezuela con respecto a la embajada? Eso está en un limbo. No la pueden anular, pero la tienen estrangulada. Pero Venezuela fue la de Petrocaribe. Ahí era bueno. Que nosotros mismos teníamos posiciones distantes, decíamos, hay que tener cuidado con el tipo de gobierno que es este. ¿A quién es que están ayudando? ¿Y qué están haciendo con la ayuda de Petrocaribe? ¿Me entiendes? Pero mira cómo le pagan. Le importa, porque ahí no hay moral. Esta gente son tránsfugas. Ese es el tema. Es No hay moral, porque es que lo han entregado todos. Claro. Cuando cogen el camino malo, el camino de la corrupción,
y del lavado y todo lo que implica eso. Al final tienen que entregarlo todo. Porque Pero si no, oye, Alfonso, lo de Puerto Rico, lo que le hicieron a Puerto Rico en la Feria del Libro. ¿Tú quieres una cosa más grotesca que esa? Terrible. Subirle la bandera de los Estados Unidos. ¿Y para qué lo invitan? En la Feria del Libro. Puerto Rico es país invitado y le hacen una tratada como esa. Pero bueno, son de las cosas. El tiempo también nos hace aquí alguna tratada y nos manda una pausa. Tiro al blanco, voz para el cambio, retorna en breve. Vamos arriba, señor director.